Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, profesora. ¿Bien usted? Buenos días. ¿También? ¿Todo bien? El día de hoy hay poca audiencia. Les voy a pedir que el día de mañana, que es el examen, lleguen temprano. Entre más temprano lleguen, más pronto podemos iniciar. Muy bien. Estuvimos viendo lo que son los sistemas reguladores y cómo se comportan cuando se genera o cuando se combina un ácido con su base conjugada, ¿cierto? Sí. Muy bien. De hecho, dejamos un ejemplo de la arginina para que ustedes lo completaran. ¿Sí lo pudieron completar? Yo no, profesora. ¿Quién es yo no? Yepes. ¿Qué le hizo falta, Jacqueline? Tiempo. Ok. Sí, yo tampoco. Pero sobre todo, bueno, igual me hizo falta tiempo, pero no entendí la pregunta. Bueno, no entendí cómo hacer la pregunta 2, que era lo de la fracción. Lo estoy compartiendo ahorita. Sí. Ajá. Entonces, ¿cuál fue? La pregunta 2. ¿Del ejemplo 1? Sí. Ajá. Ustedes tienen bajo contexto todos estos pKs, ¿no? ¿Los tienen ahí a la mano? Sí. Muy bien. Para que me indiquen cuáles son los valores, por favor, del pK1. 1.82, 8.99, Ya está ahí anotado el otro, ¿no? La otra especie química. Ya habíamos hecho el comentario que cuando yo tengo 3 pKs, este ácido para donar. 3. 3, ¿verdad? Pero ¿cuántas especies químicas pueden existir de este compuesto? 4. 4, ¿verdad? Entonces hay que empezar a ver. Si tengo un solo pKa, existen 2 especies. Si tengo 2 pKs, existen 3 especies. ¿Vale? Porque también cuenta la completamente desprotonada. Ok.
La primera pregunta, no hay duda de la primera pregunta, ¿verdad? La especie a un pH de 10, la especie predominante, es la arginina como tal, ¿no? Porque el pH de 10 se encuentra en esta región, entre 8 y 12. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Se acuerdan? Porque abajo tenemos los valores de los pKa, entonces nada más ubicamos en la imagen entre qué y qué valores debería de estar. Por ejemplo, ¿no? Y la otra es plantear el pH, la ecuación de Henderson, es igual al pKa más el logaritmo. Y ahora aquí voy a poner las dos especies. Si estamos hablando del pKa2, que es este, si estamos hablando del pKa2, entonces, ¿cuál es la base? Si estamos hablando del pKa2. El valor de 12.1. No, me refiero a la especie, porque aquí tengo que sustituir la base del ácido. Mándeme. Permítame, es que iba a decir algo, pero no puede ser ese. Ay. La base sería la arginina, ¿no, maestra? La arginina, es correcto. Es la H, arginina, completa, neutra. Esa es la base. ¿Sale? Entonces, ¿quién sería el ácido? El H2ARG. ¿Es correcto? Ahorita vamos a explicar por qué es recomendable poner esta simbología o por qué es importante, cómo nos ayuda lo que es la ecuación de Henderson para responder algunas preguntas. Entonces, como tengo el valor de pKa, en este caso el pKa2, y tiene un valor de 8.99 o prácticamente 9, ¿no? Ahí está. El otro pH o el otro pKa que estaría implicado para esta región sería el pKa3, ¿cierto? Sí. Entonces aquí tendríamos el pKa3 más el logaritmo de la base, que en este caso, ¿quién es la base para este pKa3? 12.1. No el valor de pKa. ¿Cuál es la base que tendría yo que sustituir ahí en la ecuación de Henderson? La arginina. El ion ARG. Arginiato, ¿no? Arginiato. El arginiato. ¿Y quién sería el ácido? La arginina neutra. La arginina neutra. Ahí estamos empezando a identificar a las especies químicas. Ok, ahí está la arginina neutra. Tenemos el valor de pKa3, entonces lo vamos a sustituir. Pareciera, este es de 12.1,
Pareciera entonces que yo puedo aquí sustituir el valor del pH que me están indicando, 10, ¿vale? Y a un pH de 10 yo tengo cierta concentración de arginina como base, ¿sale? Para que esto se cumpla, pues este pH tiene que ser superior, ¿no? Al pKa. Y también tengo o puedo aquí colocar un pH de 10, porque entonces yo tengo aquí a la especie entre estos dos pKas, entre el 8.99 y el 12.1. Cualquiera de las dos ecuaciones me podría ayudar a describir el equilibrio para la arginina en un momento dado. Ahorita vamos a la explicación. Ahora, ¿qué fracción aproximada hay de esta forma? Evidentemente, nosotros aquí, esto, ojo, es una fracción, es un número entre otro, ¿cierto? Es como decir 1 entre 2, 2 entre 1, 5 entre 3, ¿cierto? Sí. Sí, Este solo término es una fracción. Ahora, ¿qué es lo que podríamos nosotros plantear a la hora de seleccionar si utilizamos el pKa2 o el pKa3? ¿Vale? Hay que ver las unidades que existen entre un pKa y el otro, porque siempre va a existir, acuérdense, el momento o el momento en el que la fracción se hace 1, en el que la concentración de la arginina es igual a la concentración de la arginina protonada o de la base. O también en el que la concentración del arginiato es igual a la concentración de la arginina. ¿Sí queda claro? Esta fracción puede llegar a ser 1. ¿En qué momento se hace 1? En el momento en el que la concentración es igual a la concentración de. Y esto se hace justo a la mitad entre el pKa2 y pKa1. ¿Sale? O sea, tengo que sacar la mitad. ¿Qué pH hay? ¿Qué pH correspondería justo a la mitad entre estos dos pHs? ¿Cómo le hago? sacando el promedio entre ambos pKs. A ver ahí. Entonces, ¿cuál sería? De 10.54. $10.54. Bueno, le estoy poniendo ahí yo 55, pero vamos a ponerle 54. ¿Vale? Oficialmente, entonces, el 10 estaría, el pH de 10 estaría un poquito por debajo de ese equilibrio. Entonces, el equilibrio que me conviene utilizar es el que corresponde al pKa2, porque eso significaría que yo tengo como segunda especie predominante, tengo esta como especie predominante, pero la otra que yo encuentro es esta especie. ¿Se entiende?
¿Lo puede repetir, por favor? Sí, aquí está. Como el pH es de 10 y justo a la mitad entre estos dos pKs, el equilibrio estaría de 10.54, entonces evidentemente yo aquí tengo como especie predominante a la arginina. Sin embargo, la otra especie que existe a ese pH de manera mayoritaria es esta especie protonada, uno más. La arginina con sus dos protones con una carga de uno más. ¿Por qué esa especie y no la de arginato? ¿Es porque ¿Acá? está hacia la izquierda? ¿Está? Sí. ¿Por qué no? Porque entonces ya el pH, una vez que el pH pasa a ver cómo lo... Si yo tuviera un pH más cercano, no sé, a lo mejor de 11, 11.5, ya está más cerca de este equilibrio, está más lejos de este equilibrio, entonces este se hace cada vez más pequeño, esta especie química, y empieza a existir a este pH, ya empieza a existir este equilibrio. Ah, ok, sí, gracias. Ok. Ahora bien, ¿cómo calculo una fracción? Ya, bueno, más bien ya está ahí calculada, ¿no? Ya está ahí planteada la ecuación de Henderson. ¿Qué es lo que hago? En realidad, yo aquí, todo esto es una fracción, ¿sí o no? Sí. Entonces, yo al final puedo tomar 10 igual a 8.99 más el logaritmo de esa fracción. ¿Cómo me queda? ¿Cuánto vale esa fracción? Lo tenemos que despejar, ¿no? Que sería 10 menos 8.99 y eso elevado a la fracción. Ahí está. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál es la siguiente forma más abundante a ese pH? Ya lo dijimos, ¿no? Determinando con qué ecuación de Henderson-Hasselbalch es más cerca el pKa, entonces yo puedo determinar cuál es la segunda especie predominante. Y la segunda especie después de la arginina, pues es la que tenemos aquí, ¿verdad? El H2ARG más 1. Esa sería la especie segunda que nosotros vamos a encontrar a pH de 10. Estamos a punto de empezar a verlo como un ácido para generar al arginiato por la cercanía del pH medio, ¿sale? ¿Qué otra pregunta? Del ejemplo 2,
en el intervalo entre 1.2 y 8.99, esta, evidentemente, ya lo está afirmando, entre 1.8 y 8.9, esta especie es la predominante, eso es lo que tenemos de forma predominante. ¿Cuál es la segunda especie más importante a pH de 6 y a pH de 5? Tendrían que hacer lo mismo que hicimos entre este pH, el pH de 8.9 y 12.1, ¿vale? Solo que a pH de ¿qué? A pH de 5 y a pH de 6. ¿Queda claro? ¿Cuánto damos? ¿5 minutos? Disculpe, profesora, en el paso anterior donde se despejaba, ¿sí puso el despeje? ¿Mande? Bueno, cuando íbamos a despejar la fracción X, ¿puso el despeje en la pantalla? No puse el despeje en la pantalla, eso ya les corresponde a ustedes. Ah, ok. Gracias, maestra. ¿Quiere decir el valor? Adelante. A mí me dio de 1.25. Ahí tienen un valor. Dice su compañera que es de 1.25. No sé si coincidan o no en ese valor. Profesora, Uh-huh. al tenerla, al pasar el logaritmo a potencia, el resultado que va arriba es positivo, ¿no? Lo tenemos que poner en forma positiva. ¿Cuál es el que tenemos arriba o cómo? Sería la suma, primero sería la suma de, la resta del 10 menos 8.99. Y eso lo tendríamos que poner arriba de la potencia, ¿no? Uh-huh. ¿Sería en positivo? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Bueno, porque es que cuando se pone en el pH de menos logaritmo, pues se le pone arriba el menos pH. Entonces, como aquí hay un más, Uh-huh. sería más, ¿no? Sería positivo. Sí, es positivo, por supuesto, al menos sí, sería positivo, no tiene un valor negativo ese logaritmo. Okay. En la pregunta del ejercicio, como la media es 5.40, entonces ambas están más acercadas a la arginina, ¿no? ¿Los dos valores? Ajá, porque la media es de 5.40, entonces como son... no, olvídenlo. El de Un 5 valor sería más está básico. pegado al otro. Ya las especies, la segunda especie predominante a un pH de 5, ¿cuál sería? H3AGR2. A pH de 5, ¿verdad? Es la otra que se vería. Uh-huh. Y a pH de 6. La arginina. La arginina. Muy bien. Entonces ahí están los valores. Pues ya está contestado, ¿no? Yo espero que todos lo hayan hecho.
en sus respectivas casas. A ver, ¿cómo plantearían las ecuaciones de Henderson-Hasselbalch para estos equilibrios, estos que estamos preguntando? ¿Cómo determinarían mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch esto que acabamos de hacer? Si lo hicieron ahí en su casa, por favor, póngalo en el chat de esta reunión, sáquenle una fotito, envíenla por este chat. ¿Cómo están planteando la ecuación de Henderson-Hasselbalch? Primero, APH de 5 y de 6. ¿Sí lo están haciendo o...? Sí, maestra. Ok. Para que lo coloquen en el chat de esta reunión, por favor. Ya está llegando la primera imagen. Aunque solo incluyó el primero, ¿no? Ok. Muy bien.
Muy bien. Gracias. ¿Ya revisaron la serie de preguntas y problemas que les pueden guiar para el examen de mañana? Yo estoy en eso. Ya, maestra. Ok. ¿Habría alguna pregunta en la que yo les pudiera auxiliar en estos 20 minutos que restan? Antes de pasar al siguiente tema. Por mi parte, no. Ok. Maestra, entonces, en sí, para el examen de mañana, los temas que, bueno, principalmente tenemos que revisar es lo de ácidos y bases. Ajá, acuérdense que vimos también lo de cálculo de soluciones, cambio de las concentraciones, cómo cambiar de una concentración a otra. Cómo también el tema inicial sobre ay, se me fue la palabra, precisión, error, desvaloración, todo eso también va a venir en el examen del día de mañana. Ah, ok. Muchas gracias, maestra. Que en parte lo de cálculo de soluciones ya lo hemos dejado en otras actividades antes que esta, ¿verdad? Por eso ya no la incluí en esta sección. Entonces, ¿nadie más? Queda claro, por ejemplo, cómo clasificar cada una de las especies que se les está dando, si es un ácido fuerte o un ácido débil. Sí. Ok, perfecto. Estoy ahí ideando el hecho de que les proporcione las constantes, como una tabla en la que todos podamos tener los mismos valores de las constantes de acidez. Acuérdense que en algunas ocasiones la primera cifra o los números enteros son los que cambian un poco. Entonces, estén pendientes el día de hoy, por favor. Si quieren imprimirlas o si quieren tener la imagen a la mano para el día de mañana, estaría muy bien. Permítanme un momento, por favor. Sí, muchas gracias.
Ya estoy aquí de vuelta. Ok, entonces nos vamos a... Para iniciar el siguiente tema nos vamos a regresar un poco a los equilibrios dados por un ácido y una base, ¿vale? ¿Qué particularidad llegan a tener estos compuestos de ácidos y bases? ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo se ve una una reacción entre un ácido fuerte? No sé si de ese tamaño se ve bien o cambia el tamaño de la letra. No, se ve bien, así se ve bien. Gracias. Esto es una reacción que se efectúa entre un ácido fuerte y una base fuerte. ¿Cuál es el resultado que nosotros tenemos de esta reacción? Cloruro de sodio más agua. Cloruro de sodio, que en este caso es una sal neutra, más agua. ¿Vale? Y entonces lo que ahora nos empieza a interesar o nos va a empezar a interesar es cómo trazar una curva de titulación potenciométrica. Y al hablar de la curva de titulación potenciométrica estamos viendo cómo cambia el pH si yo a un ácido le estoy adicionando una base. Seguramente de manera teórica ya las han visto, conocen las diferentes regiones de una curva de titulación y estamos hablando principalmente de cuatro regiones. La primera es cómo calcular el pH inicial. La segunda es cómo calcular esta región que se conoce como antes del punto de equivalencia, y cuando se sufre un gran cambio de pH, existe precisamente un punto entre este gran salto que ocurre, que se le conoce como punto de equivalencia, y a toda la región después de, como la región de cómo calcular el pH después del punto de equivalencia. Cuando se traza una curva potenciométrica, a diferencia de las valoraciones volumétricas, se requiere para identificar o para ver los diferentes métodos, se requiere un exceso significativo después del punto de equivalencia. Un exceso de titulante. Entonces, cuando alguien nos plantea una situación, nosotros tenemos que identificar quién es el titulante o valorante y qué especie es el analito o la alícuota. ¿Sale? ¿Cuál de estas son en realidad? Porque entonces yo voy a empezar a visualizar qué es lo que voy a, o cómo voy a identificar el pH correspondiente. ¿Sale? Hasta el examen de mañana, pues nosotros nos quedamos con calcular simplemente el pH de una solución a la que no se le ha adicionado nada de una base, un ácido fuerte, ¿no? Entonces, vamos a ir señalando cómo calcular el pH de cada una de estas secciones. Y entonces, para el pH inicial, yo sé
que voy a tener aquí como especie química en un vaso de precipitados, que de manera experimental yo puedo introducir aquí un electrodo de pH, conectarlo a un potenciómetro y saber cuál es el valor de pH de manera experimental. De hecho, lo vamos a hacer en la siguiente práctica. Tomar un electrodo, introducirlo a una disolución de un ácido o de una base, es indistinto, y nos puede dar el valor de pH. Sin embargo, lo podemos predecir de manera teórica. ¿Cuál sería el valor de pH de manera teórica si yo no tengo un potenciómetro? ¿Sale? Y entonces, si se trata de de algo teórico, yo sé que el pH es igual a la concentración de protones, ¿sale? Que hay en este medio. Yo sé que esta disociación de este ácido al ser fuerte se disocia completamente en protones y iones cloruro. Lo que ahora necesito saber es de qué concentración parto para este ácido. Y vamos a proponerlo una concentración de este ácido inicial de 0.01 molar. ¿Vale? Eso significa que este ácido, de manera inicial, al inicio tiene una concentración de 0.1 molar. Este se disocia en protones y iones cloruro. Creo que no se ve bien los protones. ¿Vale? Y yo no tengo al inicio concentración de iones cloruro y de protones, pero al final o en el equilibrio yo me quedo sin concentración de ácido clorhídrico para dar lugar a 0.01 molar de protones y 0.01 molar de iones cloruro, ¿cierto? Esto ya lo habíamos visto, ¿sí o sí? Sí. Entonces, si yo adiciono o si yo quiero medir el pH, pues selecciono esta concentración de protones y la sustituyo aquí. Entonces, esta concentración de protones corresponde a 0.01 molar. Entonces, el pH es igual a ¿qué? A 2. A 2, ¿verdad? Ahí está. Aquí yo, en este primer punto, a 0 mililitros de titulante adicionado, tengo un pH de 2. Ese es el pH inicial. Ahora, nosotros podemos empezar a proponer volúmenes de titulante para ver cómo se modifica el pH en una región en la que se le conoce como antes del punto de equivalencia. ¿Sale? Y bueno, para que eso ocurra también debo de saber, ya ahora sí, formalmente hablando, cuál es el volumen de esa alícuota que de manera inicial no me interesaba, no era necesario que me dijeran cuál era el volumen del ácido que yo estaba tomando. Pero si me dicen, o para esta determinación, sí necesito que me digan el volumen, ¿sale? Me dicen que es de 20 mililitros y entonces también me indican o me deben de decir cuál es la concentración de la base que yo voy a estar utilizando. Y vamos a ponerla equimolar,
¿sale? Yo de manera previa puedo saber cuál es el volumen que voy a utilizar de base para neutralizar la cantidad de ácido que me están dando. ¿Se puede? Se puede saber el volumen que yo voy a gastar de la base, en este caso de hidróxido de sodio, para neutralizar el ácido que me están dando. Es igual de 20 mililitros, ¿no? ¿Cómo? ¿Por Pues qué, es que Galilea? tienes la misma molaridad y es de 1 a 1. Bueno, la relación se relaciona de un mol a un mol. Entonces, tenemos los 20 mililitros del ácido clorhídrico, así que pues va a ser exactamente lo mismo en hidróxido de sodio. Muy bien. Entonces, yo puedo, dado que la ecuación es estequiométrica, ojo, estoy hablando de la reacción que tengo arriba, una mol de ácido clorhídrico reacciona con una mol de hidróxido de sodio. O en otras palabras, 0.01 molar reaccionan con 0.01 molar de hidróxido de sodio. Entonces, rápidamente yo sé que la molaridad del ácido clorhídrico por el volumen del ácido clorhídrico va a ser igual a la molaridad del hidróxido de sodio por el volumen del hidróxido de sodio. Y aquí lo único que no conozco es el volumen del hidróxido de sodio. Entonces, el volumen que ahora yo voy a identificar, el volumen en el punto de equivalencia es de 20 mililitros. ¿A todos les queda claro por qué? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, voy a recorrer esto. El propósito es que en la bureta, que yo voy a colocar aquí el titulante, que es hidróxido de sodio, yo la voy a forar a 0 y que sé que cuando llegue a 20 mililitros voy a estar justo en el punto de equivalencia. A mí me interesa saber cuáles son los valores de pH mientras estoy adicionando este intervalo de volumen de 0 hasta antes de 20. Y cuando habla antes de 20, puede ser 19.9 mililitros, ¿sale? Estamos antes del punto de equivalencia, ¿se entiende? Sí. Muy bien. Entonces voy a empezar a adicionar volúmenes para investigar cuál es el pH o cómo voy a determinar el pH antes del punto de equivalencia. ¿Qué sucede cuando yo adiciono 2 mililitros, por ejemplo? Al adicionar 2 mililitros de hidróxido de sodio, 0.01 molar. Yo puedo visualizar el número de moles. El número de moles lo voy a poner como N, número de moles inicial para el ácido clorhídrico. Y para saberlo, pues necesito la concentración 0.01, que son ¿qué? Moles por litro. Para conocer estos números de moles iniciales de ácido clorhídrico me hace falta ¿qué? ¿Y qué operación tengo que hacer?
¿Nadie? ¿Qué Para dato sacar el número de moles no se tiene que utilizar el peso molecular ahí abajo. A ver, cuando dice ahí abajo es dividirlo. Sí. Si yo divido, el peso molecular tiene unidades de gramos mol. Y entonces, si yo divido, tendría mol al cuadrado entre litro por gramo. Y solo quiero el número de moles iniciales que tengo de ácido clorhídrico. Se multiplica por el volumen de hidróxido de sodio. Y multiplico por el volumen de hidróxido de sodio. Ojo, esto es ácido. Y yo lo que necesito son moles iniciales de ácido clorhídrico. Entonces sería el volumen del ácido clorhídrico. ¿Qué volumen tengo? 20 mililitros, pero sería pasarlo a litros. Sería... Entonces mililitros no podría ser, así como está, 20 mililitros no. ¿Qué tendríamos que hacer? Pasar esos 20 a litros, ¿no? Y según mi calculadora, esos son 20 mililitros a litros. Litros por litro, ahora sí, el número de moles iniciales del ácido clorhídrico, ¿cuánto es? 2.0 por 10 a la menos ¿qué? Menos 4. Menos 4. Moles de ácido clorhídrico. Eso es lo que yo tengo aquí, en esta parte, de manera inicial. Ahora, si yo le adiciono 2 mililitros, ¿qué le va a pasar a este número de moles iniciales? Si yo le adiciono una base. ¿Van a disminuir? Va a disminuir, van a ser menos, porque entonces se va a empezar a formar la sal más agua, ¿sale? Ya no lo voy a tener como ácido clorhídrico, sino como cloruro de sodio, una parte, evidentemente. ¿Qué parte? Bueno, ahora tengo que calcular, voy a borrar la gráfica. Ahora tengo que calcular cuántas moles de hidróxido de sodio tengo en 2 mililitros, que es lo mismo, ¿no? Moles de hidróxido de sodio que estoy colocando. 0.01 molar, en otras palabras, moles por litro, que tengo que calcular por el volumen, aquí está, que estoy colocando un volumen evidentemente antes del punto de equivalencia. Ahorita estoy proponiendo 2 mililitros, que sería a litros, ¿no? 0.002 litros, ahí está. Entonces, ese número de moles que yo estoy colocando de hidróxido de sodio, ¿cuánto da? 2 por 10 a la que... A la menos 5. Estos moles son de la base. Ahora, este número de moles, como lo está indicando aquí, estequiométricamente hablando,
todo lo que yo coloque como número de moles, una mol de hidróxido de sodio da como resultado una mol de cloruro de sodio. Entonces, si yo pongo a reaccionar 2 por 10 a la menos 5, todo esto, 2 por 10 a la menos 5, pasa a ser cloruro de sodio. Y esto, una mol de hidróxido de sodio reacciona con una mol de ácido clorhídrico. Entonces, 2 por 10 a la menos 5 moles de hidróxido de sodio van a reaccionar con 2 por 10 a la menos 5 de los iniciales que tengo. Entonces, los que me van a quedar o al equilibrio, N en el equilibrio de ácido clorhídrico va a ser la resta, ¿se entiende? Por 10 a la menos 4 menos lo que va a reaccionar, y esto reacciona completamente y de manera instantánea, 2 por 10 a la menos 5 moles, en este caso de hidróxido de sodio, ¿se entiende? El número de moles que me queda en el equilibrio de ácido clorhídrico son ¿cuántos? 1.8 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4. Estos son moles de ácido clorhídrico que me quedaron o que tengo en el equilibrio después de haber adicionado 2 mililitros de ácido clorhídrico. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Todos? Disculpe, profesora, una duda. ¿Por qué habíamos propuesto los 2 mililitros de hidróxido de sodio? Es un volumen antes del punto de equivalencia. Ustedes pudieron haber propuesto 1 mililitro, pudieron haber propuesto 10, porque es cualquier volumen antes del punto de equivalencia, y acabamos de visualizar que el volumen en el punto de equivalencia son 20 mililitros. ¿O de eso se perdió Daniel? Sí, nada más era en eso, profesora. Ok. Ya tengo. Gracias. Sí, de nada. Ya tengo el valor entonces del número de moles. Y yo sé que el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones. La pregunta es, ¿ya tengo la concentración de protones? En otras palabras, dado que se trata de un ácido fuerte, podríamos decir, ya tengo la concentración después de haber adicionado los 2 mililitros de ácido clorhídrico. Sí. ¿Sí la tengo? ¿Cuánto es? 1.8 por 10 a la menos 4. Pero esto tiene unidades de moles. Y la concentración, por definición, la concentración molar es ¿qué? Mol sobre litro. Me falta el volumen. De manera inicial yo tenía que 20 mililitros. Ahora, después de adicionarle, aquí está cayendo 2 mililitros, ¿cuál es el volumen en el que ahora tengo esos 1.8 por 10 a la menos 4 moles de ácido clorhídrico? ¿Se entiende? 22 mililitros. 22 mililitros. Y así sustituyo entre 22 mililitros. Pues sería pasarlo a litros. Nuevamente, ¿verdad? Pasarlo a litros. Ahí está. 0.022 litros. Esto ya ahora sí me daría la concentración de ácido clorhídrico que me queda después de haber adicionado los 2 mililitros de hidróxido de sodio. ¿Cuánto es?
8.18 por 10 a la menos 3. 8.18 por 10 a la menos 3. La pregunta ¿es lógico este valor? Voy a borrar. No, mejor no borro. 8.18. Híjolas. Lo voy a poner abajo. Ya no me cabe. ¿Sí es lógico? Yo digo que sí. Porque es un valor más pequeño que 1 por 10 a la menos 2, ¿no? Que es la concentración inicial. Ok, ahora sí, ese valor que se disocia completamente porque es un ácido, ya lo puedo sustituir arriba, aquí. Ya lo puedo sustituir. Es de 8.18 por 10 a la menos 3 molar. Y entonces el pH, después de haber adicionado 2 mililitros, me da 2.08. 2.08. O sea que prácticamente no cambió, ¿verdad? El pH prácticamente no cambió, pasó solamente de 2 a 2.08. No cambia. Y esa es una de las características de las curvas de titulación de un ácido fuerte con una base fuerte. Ajá. Bueno, esto es por pasos. Lo vamos analizando por pasos, ¿sale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si ahora adicionamos, por ejemplo, en lugar de adicionar 2 mililitros, nos vamos hasta 5 mililitros de hidróxido de sodio? Bueno, ahora tendríamos que cambiar simplemente porque la concentración de hidróxido de sodio no cambia. Ahora lo único que tendríamos que cambiar es el volumen de hidróxido de sodio que estamos adicionando. 0.00, ahora en lugar de 0.002 sería 0.005 litros de hidróxido de sodio, que me cambia la concentración, perdón, el número de moles, me cambiaría el número de moles que estoy adicionando, ¿cierto? Que sería de 5 por 10 a la menos 5 moles de hidróxido de sodio que ahora estoy adicionando. El número de moles iniciales, ese nunca va a cambiar, porque siempre partimos de que se tuvo 20 mililitros de ácido clorhídrico 0.1 molar, o sea, siempre vamos a tener de manera inicial 2 por 10 a la menos 4 moles. Esto. 2 por 10 a la menos 4 moles. Lo que está cambiando es la cantidad de número de moles que estoy adicionando, puesto que estoy aumentando el volumen que estoy adicionando de hidróxido de sodio. Entonces, este valor es el único que va a estar cambiando. Ahora, en lugar de ser 2 por 10 a la menos 5, va a ser de 5 por 10 a la menos 5. Y entonces, el número de moles que va a cambiar en el equilibrio, ¿de cuánto va a ser esa resta? De 1.5 por 10 a la menos 4. 1.5 por 10 a la menos 4. Muy bien. Número de moles. Y para calcular la concentración ahora, para calcular la concentración de ácido clorhídrico después de adicionar 5 mililitros, es el número de moles
que tengo en el equilibrio entre el volumen total. ¿Cuánto es ese volumen total? Ahora aquí ya no 6 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto? 0.025 litros. Aquí son 5 mililitros más, ¿no? Serían 25 litros. litros. La concentración ahora es de ¿cuánto? 6 por 10 a la menos 3. 6 por 10 a la menos 3. Y esa concentración es la que vamos a sustituir aquí. 6 por 10 a la menos 3. Eso me da un pH de 2.22. Nótense que nuevamente no cambia significativamente el valor. No hemos cambiado ni siquiera en una unidad de pH. 2.0, 2.08, 2.2. No es muy diferente. 2.22. ¿Sale? Muy bien. ¿Este tema también vendrá en el examen? No, ya no viene en el examen. Ah, ok. Siguiendo esta mecánica, ¿calculan un volumen más antes del punto de equivalencia? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacerlo un poco diferente. ¿Sale? Vamos a empezar a compactar todas estas. Vamos a hacer una sola ecuación que nos dé el valor ya directamente. Ojo aquí. Vamos a compactar todas estas fórmulas, todos estos pasos, el número de moles iniciales, que le va a restar al número de moles del hidróxido de sodio, ¿se entiende? Que es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Sí, maestra. El número de moles iniciales menos el número de moles de hidróxido de sodio entre el volumen total. De pronto yo sé que a ustedes les gusta más el formulazo que otra cosa, ¿no? Entonces todo esto lo empezamos a compactar para determinar ya directamente un valor de la concentración de ácido clorhídrico. Entonces la concentración de ácido clorhídrico va a ser igual a la concentración molar del ácido por el volumen del ácido, que todo esto va a restar a la concentración molar del hidróxido de sodio por el volumen del hidróxido de sodio. ¿Entre qué? El volumen total. Volumen total. El volumen total. ¿A todo el mundo le queda claro cómo determino el volumen total? Sí. Bueno, perfecto. Ahí está.
Y ahora solo lo voy a hacer con el caso de la molaridad del ácido clorhídrico por el volumen del ácido clorhídrico. Esto que está aquí es esto, ¿cierto? Que serían el número de moles iniciales, los que habíamos calculado, de 2 por 10 a la menos 4, ¿cierto? Y esta otra sección, la molaridad del hidróxido de sodio por el volumen del hidróxido de sodio, me da el número de moles del hidróxido de sodio con el que están trabajando. Y estos los restábamos, ¿cierto? Ahí está. Perfecto. Entre el volumen total. Ahí agarré la goma. Una sola ecuación y no necesariamente lo estoy haciendo por pasos. Ahora, ustedes esta ecuacioncita la van a encontrar en el SCUG o en el Harris, cualquiera de estas dos planteamientos. La concentración molar la sustituyen en milimoles por mililitro. ¿Se puede dar unidades para la concentración molar de milimoles por mililitro? Sí. Sí, ¿verdad? Y eso facilita un poco las cosas porque ya no tengo que estar convirtiendo el volumen a litros. Entonces, si yo sustituyo directamente una concentración en milimoles por mililitro y lo multiplico por los mililitros, las unidades me dan en milimoles. En otras palabras, yo puedo sustituir aquí, yo puedo saber que la concentración molar del ácido clorhídrico es 0.01 moles por litro, que sería igual a 0.01 milimoles por mililitro. ¿Todos entienden por qué el valor numérico no cambia? Creo que esto ya lo habíamos platicado en lo de las cálculo de soluciones. Y yo puedo expresar eso, ¿sí o no? Creo que no ha quedado claro. ¿Se puede o no se puede? Sí, sí se puede. ¿Ok? Y si no se puede, o si no ha quedado claro, hay que preguntar, hacer la deducción matemática de por qué esto es correcto. Entonces, yo en lugar de poner molaridad, puedo ponerlo en función de, lo voy a ver, si no me voy a ir recorriendo un poquito más. Por poner el color correspondiente, 0.01 milimoles. Me voy a ir recorriendo porque ahora necesito colocar todo, ¿no? Milimoles de ácido clorhídrico por mililitro. Si a esto yo lo multiplico por los 20 mililitros iniciales, ahí está. El análisis de unidades, mililitros con mililitros, y me va a quedar en función de milimoles de ácido clorhídrico, que le voy a restar ¿a quién? A los milimoles de hidróxido de sodio. Y estos son 0.01 milimoles de hidróxido de sodio por mililitro por el volumen que estoy adicionando
que era de 5 mililitros, ¿sale? Entre el volumen total, y el volumen total es la sumatoria, ¿no? De 20 más los 5 mililitros. La pregunta es, ¿me queda la misma concentración molar que la anterior, que lo había hecho por pasos? A ver, calcúlenlo, por favor. Sí, profesora, se queda. ¿De cuánto daba? 6 por 10 a la menos 3. Nada más que esto me queda como milimoles por mililitro, porque estas son mililitros, ¿no? Mililitros por mililitros, ¿vale? Ustedes lo van a encontrar así, por ejemplo, en SCUG, el mismo planteamiento que está aquí ahora, lo van a encontrar en el SCUG. Y esto entonces me da el pH correspondiente. ¿En qué me ayuda? Ya tengo esta ecuación de base. Yo sé que la concentración inicial, el volumen inicial, o sea, esta parte de la ecuación, la concentración inicial del ácido y el volumen inicial del ácido no cambian, esta parte de la ecuación no cambia, lo único que sí va a cambiar es este volumen y este volumen para ir cambiando la concentración de ácido clorhídrico y por supuesto la concentración de pH. ¿Sale? Hacen este ejercicio, evidentemente no para mañana, sino para dentro de 8 días, de 1 mililitro en 1 mililitro hasta 19. ¿Les parece? Sí, profe. Perfecto, para calcular el pH. Vamos a dejar la clase hasta aquí. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, profesora, ¿se escucha? Sí, la escucho, Jacqueline. ¿Cómo que de 1 mililitro a 1 mililitro hasta 19? Sí, nosotros aquí propusimos 2 y propusimos 5. Pero ustedes se van a ir, ¿cuál es el pH? Cuando he adicionado 1 mililitro. ¿Cuál es el pH? Cuando he adicionado 2, bueno, ya lo tienen. ¿Cuál es el pH si yo adiciono 3? ¿Cuál es el pH si yo adiciono 4? Hasta 19. Ah, ok. Sí, maestra. ¿Más preguntas? Creo que ya no. Por mi parte no, maestra. Maestra, ¿Quién sí tiene? de las constantes de acidez, usted nos iba a compartir la tabla, ¿verdad? Le escucho entrecortado a Mauri. Dice mi compañera que si nos va a compartir las tablas de las constantes de acidez. Sí, estén pendientes, por favor, por la tarde. Se las voy a publicar en el canal principal de esta plataforma Teams. Ok, profesora, Por favor, muchas estén gracias. pendientes por la tarde. Se las voy a compartir tarde, noche, ¿no? Me voy a convertir en un alumno más haciendo la tarea por la tarde, noche. Bueno, jóvenes, estudien, por favor. Lleguen temprano. Acuérdense que tienen que activar micrófono y cámara, por favor, jóvenes. Pónganse en un lugar en el que haya las menos distracciones posibles. Tranquilo, su calculadora, su tabla periódica, la tengan a la mano, hojas limpias, ya sea de libreta, de preferencia que sean de raya y no de cuadros, porque las de cuadros luego
causan mucha interferencia en la imagen escaneada. Vayan poniéndole nombre a todas sus hojas y estudien sobre todo. ¿Sale? Sí, maestra. Muy bien. Que tengan buen día, jóvenes. Gracias. Gracias. Igualmente, Gracias. gracias. Hasta luego.